Seguimos con Noticias 24. El presidente Gabriel Boric dijo hoy que espera que la reforma previsional se vote a inicios de julio y reiteró que el gobierno no va a propiciar un nuevo retiro de fondos previsionales. Esto a propósito del emplazamiento de algunos diputados del PPD para acelerar la iniciativa. De lo contrario, amenazaron y emplazaron con impulsar un nuevo retiro de fondos. Para hablar de este tema, estamos a esta hora con el jefe de bancada de diputados del PPD, independiente, Jaime Araya. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Nicolás, a usted por este contacto. Antes de dar a lo que yo mencionaba en la introducción, diputado, creo que es bien pertinente ahondar en la consigna que ustedes plantearon durante la semana. ¿Reforma o retiro? ¿De qué se trata eso? Yo creo que básicamente nosotros hemos constatado un hecho y lo veníamos conversando hace bastante tiempo con la bancada, como la reforma previsional, que puede ser una de las agendas más importantes y más necesarias en nuestro país, de un tiempo que otra va, absolutamente, y empezó a generarse una serie de temas que son satélites, la verdad. Falta de diálogo político, falta de voluntad, pataletas de parte de la oposición por decisiones del presidente, falta de entendimiento, y uno lo único que ve es que el Congreso se toma todo el tiempo del mundo, y estoy hablando no de los últimos meses, sino de un tiempo muy largo. Esto lo trató de sacar adelante la presidenta Bachelet, lo trató de hacer el presidente Piñera, lo ha hecho el presidente Boric, y no hay caso que tengamos una reforma de pensiones que ponga el foco en las cosas importantes: aumentar las actuales pensiones y garantizar que el modelo de previsión social en nuestro país va a ser un modelo sustentable en el largo plazo y que va a tender sustancialmente a mejorar las pensiones actuales y las futuras. Eso yo creo que es el marco en lo que se encuadra nuestro planteamiento. Y en esa sensación de que aquí estaba todo absolutamente trabado, nosotros hemos tomado una decisión que es decir, mire, ¿sabe qué? Si no vamos a tener una reforma previsional en serio, y por eso nosotros hemos planteado 7 puntos que nos parece que son muy relevantes en este contexto de una reforma. No estamos hablando de una reforma cosmética o de un solo elemento del conjunto de cosas que hay que hacer para entender que es una reforma sustancial. Nosotros vamos a apoyar sin ningún problema los retiros de fondos de pensiones, porque nos parece que la AFP no pueden quedar en este mundo ideal que están hoy día, que no sueltan plata, que no sueltan dinero por la vía de aumentar las pensiones, ni tampoco nadie los incomoda, y además tampoco como que se fumó la posibilidad de que los trabajadores, trabajadoras, los pensionados que tienen fondos puedan disponer de ellos, porque se escudan en decir que como los fondos son de los trabajadores y de los pensionados, nadie los puede tocar, salvo quienes los administran, quienes lucran, quienes retiran utilidades, mientras los cotizantes son los que soportan las pérdidas. Entonces, en ese contexto se enmarca lo que nosotros hemos señalado, que es una reforma de pensiones o derechamente retiro, porque no tiene sentido que las AFP sigan en el estado que estaban antes de esta situación. Y además, un hecho que yo creo que es relevante, y lo quiero decir en un contexto de la mirada que uno ya tiene cuando dice han pasado varios años. Si uno busca las explicaciones del estallido social, la principal demanda de nuestro país era la mejora de las pensiones. Y han pasado muchas cosas, algunas buenas, otras no tan buenas, pero las pensiones siguen donde mismo están. Y cuando se dice, bueno, subamos la PGU, la pregunta es con qué la financiamos. Si lo que tiene contenido la reforma que ingresó el presidente Boric es un alza de la cotización con cargo al empleador de 6 puntos, que la oposición dice no se tocan, son de capitalización individual, por lo tanto eso no permite mejorar las pensiones ni la PGU, y cuando dicen hágalo por impuestos generales, rechazan la idea de legislar un nuevo pacto fiscal. Entonces, la verdad de las cosas es que estamos en una situación imposible, y nuestra decisión es un debate nítido. O quieren defender la AFP o hablar de pensiones, y si dicen que la PGU es la preocupación, entonces vamos al pacto fiscal, pero tampoco quieren evaluar, ni siquiera evaluar Ya. un alza de impuestos Diputado, que permitiera sostenerlo. yo entiendo, aquí desde el análisis que hace la bancada del PPD apunta las críticas a la oposición. ¿Se apunta también una crítica al gobierno? Mire, yo lo que nosotros decimos es que el sistema político, y nosotros somos parte de ese sistema político, así uno no toma distancia como decir, mire, ya están los que no trabajan, nosotros sí. No, tiene que ver con que nosotros queremos dinamizar esta discusión, Ya. esa es la verdad. Y dinamizarla tiene esta propuesta, que además ha gatillado, por ejemplo, que la bancada del Partido Socialista, una parte del Partido Socialista ha dicho que ellos también suscriben esta tesis y que incluso están dispuestos a ir más allá. De hecho, algunos diputados han dicho, bueno, si está en evidencia que los fondos son de los trabajadores, los van a mantener capturados la AFP en este mismo modelo. Algunos que Ya. han planteado 100% de retiros. El Partido Ahora, voy a un Comunista ha punto. planteado otra propuesta que tiene que ver con que la gente pueda elegir entre ingresar al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas o PPD. mantenerse en AFP. Sí. Entonces, y están apareciendo hoy día otros diputados con otros Ya, planteamientos. y ahora, ¿es viable la reforma previsional del gobierno con retiros, con cambio del sistema previsional?
Como que en lo práctico, técnico, se vuelve un poco un contrasentido, digamos. Hagamos la reforma, pero si no hagamos lo otro, que finalmente va a ser completamente inviable la reforma, dicen los técnicos, digamos. Yo lo que diría es dos cosas. Primero, yo respeto muchísimo la opinión técnica y esto es un tema complejo que tiene que tener soporte técnico y lo tiene para las distintas posiciones que hay. Pero esto es un tema de definición política porque el Congreso vota políticamente. Y si usted me pregunta a mí, hay una línea clara. ¿Quiénes quieren defender las AFP y mantener el modelo como está? ¿Y quiénes queremos cambios sustanciales? Yo no soy de los que quiere terminar con la capitalización individual, para nada. Pero sí me parece que el modelo está mal construido, es un modelo de abuso Ujú. y también hay un tema incómodo para el mundo progresista, para la centroizquierda, que es que aquellos que defienden esto lo hacen pensando en el mercado de capitales, que es básicamente algo que ha servido para sustentar la economía chilena. La gente que nos está viendo dice, ¿qué es lo que es el mercado de capitales? Bueno, aquello que permite, por ejemplo, que hubiesen créditos hipotecarios de 30 años con bajo interés, con Sí. bajas garantías. Hoy día con el mercado de capitales, producto de los retiros, se redujo su disponible. Los grupos económicos, en vez de pedir crédito en el extranjero, están trabajando con lo mínimo. Entonces, nosotros tenemos Por los ese tipo retiros, de... pero es que fue Sí, por los pero es que la retiros. pregunta es, sí, vos, pero ¿qué es lo que queremos decir nosotros? Sinceremos el tema, Ya. porque si lo que queremos es tener los fondos previsionales atrapados para que los grupos económicos, los bancos puedan dar este tipo de créditos, no me digan que estamos preocupados de la seguridad social. Entonces, por eso yo creo que por eso nosotros decimos esto que puede parecer como una consigna, que es reforma o retiro, porque queremos que se vea nítido, que sea claro cuáles son los temas que animan a cada uno y qué es lo que se defiende Ujú. cuando se dice no, no queremos retiro. Cuando se dice no queremos retiro, lo que se defiende es mercado de capitales. No digan que están preocupados de las pensiones, lo que están preocupados es que se siga achicando un mercado de Sí, capitales que yo yo creo que entiendo el funciona punto. bastante distorsionado en Chile. Entiendo el punto, pero vuelvo al punto práctico. Si los fondos de capitalización individual actuales, voy a poner un caso más extremo, a que se entienda, se quedan sin plata, porque se retira hasta el 100%, que es una de las propuestas que empieza a sonar ¿Sí? nuevamente. ¿Cómo se puede reformar un sistema que no tiene plata? Yo, yo creo que es complejo la situación en la que estamos, porque cuando uno dice, ¿cuál es lo que nosotros argumentamos? Nosotros estamos por la teoría de una reforma al sistema previsional actual que haga compatible primero la elección. La gente puede elegir capitalización individual o un modelo de solidaridad, algunos plantean incluso un modelo de reparto, que Ujú. yo no estoy de acuerdo, pero es Ok, parte de la posibilidad. ya. Si dicen, no queremos nada de eso, bueno, porque los fondos son de los trabajadores, que los trabajadores dispongan de esos fondos. Porque al final del día, cuando uno mira hoy día, ¿qué es lo que paga la PGU? Son pensiones no contributivas, porque en Chile los sueldos son bajos, la gente tiene poca capacidad de ahorro, mucha informalidad que además está creciendo, Sí, y por lo tanto la PGU se paga con impuestos impuestos generales. generales. Eso es un piso. Ese piso garantizado que hoy día tenemos, que es con impuestos generales, que si uno quisiera subirlo, implica, no sé si aumentar impuestos, yo creo que es más bien achicar las brechas de evasión y elusión, que la propia oposición se opuso, por ejemplo, al levantamiento del secreto bancario en esta materia, porque quieren que existan estas brechas para que se elude y evada impuestos, que además es mucha plata. Yo creo que si uno cerrara completamente las brechas de elusión y evasión, sería discutible si es necesaria una reforma tributaria. Miren lo que le estoy diciendo, la envergadura de la evasión y elusión. Entonces, cuando uno mira esto sistémicamente, porque aquí algunos dicen solo retiros, bueno, los retiros es una parte de la conversación, porque hay otra parte que está ligada a cómo hacer el alza. No, es que los impuestos corren por otro lado. Entonces, no, aquí yo creo que la conversación es sistémica Sí, y vuelvo a claro, decir, nosotros hay varios queremos hacerlo factores. sencillo para que la ciudadanía pueda participar y por eso decimos reforma o retiros, porque eso es lo que la gente entiende claramente y el retiro a qué lo asocia a lo que la misma derecha hoy día utiliza como consigna, que el topón para adentro, que el Estado te va a robar, que el manotazo del Estado porque te quieren robar tus fondos previsionales. Bueno, si ese es el discurso de la derecha, que la gente disponga de los fondos previsionales. Entonces ahí se Ujú. van a decir, no, es que nosotros queremos sincerar, porque en este enredo, en la creación de comisiones, en las mesas técnicas, lo único que se busca es enredar para que la gente no entienda mucho y finalmente esto siga esperando. Y le quiero decir, Nicolás, que es lo más Sí, dramático, pero ahora que yo en esta voy a espera otra visión. hay adultos mayores que se están muriendo. Sí, yo lo entiendo, pero y en un segundo lo digo, voy a otra visión, digamos. Yo entiendo que se enreda mucho con con la conversación técnica, pero muchas veces, y en la propuesta Bachelet 2, digamos, propuesta Piñera 2, y en esta propuesta, en varios pasajes se ha visto que más que complique la discusión técnica, es la discusión política la que ha ido de alguna manera generando varapalo
de un lado u otro. A su punto de vista, desde la oposición, totalmente legítimo y se ha visto, evidentemente, pero la conversación técnica ha sido más bien la que ha dado luces sobre lo que se debe hacer o no. La forma y la política ahí ha tenido un problema, como en tantos estos proyectos, entendiendo la complejidad que significan. Mire, yo le diría una cosa, que un ejemplo que la gente que nos está viendo lo va a entender muy bien. Perfecto. Cuando se escuchó al panel de expertos, no una cosa técnica, al panel de expertos de que había que subir 30 pesos la tarifa del transporte público en Santiago, eso le va a costar al país, yo creo que fácil, 10.000 millones de dólares, si es que no es más. Entonces, no lo que dicen los expertos ni los técnicos tiene que ser la decisión de los políticos. ¿Qué es lo que hace uno responsablemente? Un adecuado balance en Sí, lo pero el que son estallido los social no fue fundamentos solamente por los técnicos. 30 pesos, finalmente. Pero, ¿qué es lo que fue lo que lo gatilló? O Sí, sea, pero eso me parece que bien. por ejemplo, el tema Por previsional eso, estaba de lleno, no solamente eso, a eso me refiero. aquí es lo que voy yo, que los políticos no pueden escudarse en que las decisiones son técnicas, porque si no, pongamos los técnicos en el Parlamento, pongamos los técnicos en los Entiendo. cargos de responsabilidad. Aquí uno tiene que asumir la responsabilidad política. ¿Cuál es la responsabilidad política? Estudiar en profundidad los temas, con buenos elementos técnicos, pero tomar la decisión mirando el conjunto. Porque yo siento que muchas veces se toma la decisión solo mirando una parte del escenario, y esa parte, muchas veces además con un cierto sesgo, se dejan otros elementos de Claro, juicio, digamos con un lo impiden. interés. Y yo siento, Ujú. oye, yo no le quiero atribuir ni siquiera un interés oscuro, sino que simplemente decir que esa No, forma no, de no, pero tomar no decisiones en oscuro, nuestro sino país está. cego, Sí, interés, digamos, sí. posiciones. Esa forma de tomar Entiendo. decisiones en nuestro país yo creo que está un poco agotada, y es lo que permite el inmovilismo, y muchas veces los políticos que no le quieren dar la cara a la gente invocan razones técnicas, enredadas, complejas, para no decir lo que tienen que decir, que es tomemos decisiones y avancemos, porque aquí lo dijo hoy día el presidente de la República. O sea, cuando le preguntan respecto de qué es lo que la propuesta de los diputados del PPD o esto de retiro reforma, el presidente dice, una cosa es clara, ahí están las consecuencias de no legislar la reforma de pensiones. Ni a favor, lo dijo con mucha claridad. Y es precisamente lo que nosotros queremos que se evidencie. Y es lo que se va a empezar, lo que va a empezar a crecer. Entiendo que apareció una bancada de los nuevos retiros, que encabeza la diputada Gira, el diputado Alinco. Nosotros en la bancada tenemos como presidente de la Comisión de Hacienda al diputado Bianchi, que ha trabajado Sí, largamente los temas previsionales. sí, Muchos de los puntos que nosotros tenemos ahí son proyectos que el propio diputado Carlos Bianchi ha puesto en el tapete y que lo nos parece que entiendo. son esenciales. Ahora, Por hay ejemplo, diputados que hablaban, los últimos proyectos que fueron funcionando en sus minutos de retiro, cuando fueron rechazados ese mismo día, dijeron, cuando termine el año vamos a presentar nuevamente retiro. Y ahí, hace un año estábamos hablando de reforma previsional, pero no estábamos en esta situación donde, claro, yo puedo estar de acuerdo con usted en ese sentido, se dice, está completamente paralizada. O sea, ya desde la intención de algunos parlamentarios, y lo pongo en ese aspecto, desde que se dijo no a los retiros, en una conversación que se tenía sobre la reforma previsional, ya amenazaban con eso. O efectivamente, sea, no estaban eso es mirando la reforma real. previsional, a eso me refiero. No, no, ahora yo en esto quiero transparentar mi posición. Yo fui candidato, yo cuando estaba antes de ser diputado, abogado independiente en medio de la pandemia, los retiros me sirvieron mucho para soportar lo que era el agobio económico que tenían muchos Sí, a varios, profesionales por supuesto. independientes. Y no me he olvidado de esa situación, y por lo tanto siempre he pensado que el quinto retiro comprometido en el contexto del final de la campaña presidencial se le debe haber cumplido a la gente. Yo creo que fue un error que el gobierno hubiese derribado ese anhelo con un montón de consideraciones que yo puedo entender. Pero yo eso lo suscribo, porque creo que esa deuda nosotros la tenemos que cumplir, sobre todo en un minuto que es muy complejo para la familia. 54% de las familias de nuestro país dice que no llegan a fin de mes. Entonces uno entiende que las cifras macroeconómicas, que son auspiciosas, como dijo el presidente, los brotes verdes, Mm. hay que cuidarlas, pero la economía es una cosa que yo escuché el otro día un analista ecuatoriano decía, es muy sencilla. La gente dice si la economía está bien, si el fin de semana puede llevar a su niño al parque y tomarse un helado. Si no puede hacer eso, la economía no anda bien. Pero Y si el cuando uno helado está mira, muy caro y no puede comprarse el helado, es en parte por lo que sucedió con los retiros. exactamente. Entonces, Por eso le digo, ¿qué le quiero hacer el punto? Que vamos, la microeconomía es lo que la gente evalúa. sí, No claro. son las grandes cifras macroeconómicas que hoy día efectivamente se ven auspiciosas. Yo soy diputado de la región de Antofagasta. Hemos terminado esta semana Exponor, un tremendo Sí, con buenas encuentro de la noticias. industria minera, con muy buenas noticias, pero todos sabemos que eso no se traduce hoy día en el día a día de quienes vivimos en esta región. Que, por ejemplo, ha salido el tema de la tarifa eléctrica, que vamos a subir un 67% el tema de Sí. transmisión, que era un tema que nosotros discutimos. Yo encontré el proyecto del gobierno porque lo conversamos muchas veces con el ministro. O sea, no es lógico que no se cumpla la promesa que mientras más energía renovable no convencional había, bajaban las cuentas. Eso no se ha traducido en una realidad en nuestro país. Y además con un tema que también creo que es legítimo no plantearlo. Se dice que la deuda que tenemos nosotros con la generadora son 6.000 millones de dólares. Cuando la ciudadanía, cuando las ISAPRES tenían una deuda de 1.500 millones de dólares,
con los afiliados, se hizo una mesa técnica, eso se rebajó de manera increíble y se hizo una ley precisamente para darle viabilidad al sistema de ISAPRE. Entonces uno dice, siempre cuando hay que arreglar el problema de las empresas, como que los acuerdos políticos fluyen, todos con sentido de responsabilidad, a regañadientes, pero lo hacemos. Entonces ahora que hay que resolver el problema a los pensionados, que son adultos mayores, gente que nosotros a veces vemos en las plazas que después de jubilados siguen trabajando en el barrio de las calles, algunos con pequeños emprendimientos. Yo acá en Antofagasta veo una pareja de adultos mayores que venden chocolate en el Paseo Prat para seguir ganándose la vida. O sea, eso no lo podemos seguir permitiendo y eso ha sido, sinceramente, lo que nos ha inspirado a hacer esto, que además nosotros creemos que va a generar un dinamismo. Entiendo que el diputado Juan Manuel fue en salida de la UDI y dijo, mire, sabe que en realidad la propuesta de un senador del PP nos parece razonable, como que uno siente que algunos sienten la amenaza que los retiros pueden crecer, y es lo que dijo el ministro Marcel, los diputados del PP están jugando con fuego, pero también Va tienen motivando que la entender discusión. que la situación como está no puede seguir. Diputado Jaime Araya, se nos termina el tiempo, pero agradecerle nuevamente esta conversación aquí en Canal 24 Horas, diputado. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes por este espacio, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Vamos a otro tema. Diversas reacciones generó el reportaje